Ok, ahí ya está, ¿sí me ves? Sí. Eso, caramba. Después de, No, pues después de 4 intentos. ahora no quiero verte. No, pues máxima prueba de que estamos ya bien, dinosaurios, amigo. Fíjate que estaba yo precisamente viendo un video donde mencionaba sobre los que estuvimos en transición con la tecnología Ajá, y sobre los que pues nacieron con la tecnología, ¿no? Y claro. curiosamente hablaba de que tal vez los que fuimos no transitando, transitando, sí, cambiando, evolucionando con la tecnología, Ujú. a veces tenemos pues mayor capacidad de adaptación precisamente a estas novedades, ¿no? Que los que son nativos. Que lo dejaremos para otro día, otro tema. Podría decirte que sí, pero también podría decirte que esa capacidad de adaptación tiene que ver con decidirte hacerlo o no hacerlo. Y la parte de que precisamente el haber, o sea, el haber partido desde cero e ir transitando entre esas evoluciones, ¿no? O recordar, por ejemplo, cuando no era Windows y tenías que teclear puros códigos, entonces pues te hace saber que no todo ha sido tan fácil en esta transición, ¿no? Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y mira, creo que con este punto podemos dar por iniciado el tema de psicódromo. Vamos a decir Saga Liderazgo, episodio 1 de 5. Prometimos que van a ser 5 episodios de la saga Liderazgo. Y escogimos un título para esta saga Liderazgo que es ¿por qué los jefes necesitan ser incómodos para ser líderes? ¿Y por qué tomo como punto de partida, si me lo permites, claro, el que se hable de la tecnología, de resolver cosas y de atreverte a hacerlo? Precisamente habla de la incomodidad y Ujú. tomo como referencia nuestros propios casos, ¿no? Eh, eh, Nosotros estamos muy acostumbrados, tal vez, a la facilidad con la que hemos trabajado en Facebook, tal vez a la facilidad que ya encontramos en esa plataforma de transmisión ujú. que insiste y insiste en cobrarnos y tal vez por ello es que hoy estamos acá. No, y nosotros insistimos en no pagarle. Exacto. Y sumo otra cosa. Facebook insiste en borrar nuestras transmisiones, que además ponle y ponle y ponle más elementos de eh, incomodidad. Nos pusieron incómodos. Sí, ¿O, tú cómo entiendes este punto de partida? sí, es darse cuenta donde está creando un nicho para ellos de, de poder obtener algo más de lo que ya tienen y entonces, pues, es la eterna lucha del decir, pues tú pides más y yo estoy en contra de lo que pides y lo seguiré haciendo a pesar de lo que pidas. Exactamente, ahí es el punto de la rebeldía. Y creo que es importante irnos por ese lado, ¿no? ¿De dónde parte la incomodidad? Primero, desde la postura de ser jefe. Todos sabemos que en algún punto de la trayectoria profesional de un sujeto va a tener un cargo de responsabilidad, llámese supervisor, llámese encargado, llámese gerente, dueño de la compañía o Ujú. simplemente el segundo a bordo que no tiene un cargo definido, pero todos saben que él es la autoridad. Bien, esta persona que tiene este rango de autoridad no siempre buscó tenerlo. En algunas ocasiones lo tuvo, si nos vamos tradicionalmente al trabajo por derecho de antigüedad, y en otras ocasiones lo llegó a tener solo porque tuvo suerte o fue recomendado de alguien.
Pero en Fue un sí, efecto colateral. efecto colateral, pero en sí mismo, el tener un rango de autoridad o una jerarquía, el convertirte en jefe, implica incomodidad, ya sea personal o hacia otros. Ujú. Sí, 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 porque de entrada, si no tienes todavía entendido cuál es el rol, cuáles son tus responsabilidades, qué implica, hablando de entrada de lo que es ser jefe, ¿no? Que por ahí estamos y tendríamos que saber realmente si nos vamos a enfocar al punto de ser jefe o de ser líder, ¿no? Porque si bien tendrían que ir de la mano, sabemos que no necesariamente están acompañados y hay veces que pues trabajamos más enfocados a ser líderes, pero también no podemos dejar de ser jefes, ¿no? Porque pues a veces el cómo te identifica tu equipo de trabajo marca mucho la pauta, ¿no? Esta definición conceptual entre ser jefe, ser líder, yo creo que igual sería importante para darle una estructura a este fenómeno, determinar la parte de la jefatura y la voy a establecer un poco desde la parte de la anécdota, quizá con la mejor intención de darle un contexto a esta situación. Recuerdo por allí del año 99, como en el 2000, quizá 2001, que me aplicaron una prueba de psicométrica para conocer mis habilidades de gestión y liderazgo. Y en la prueba resulta que no tengo ni habilidades de gestión ni habilidades de liderazgo. Es decir, por ahí del año 2000, un servidor no podía ser líder de una organización. Bien, esa prueba me reveló también algo importante. En ese momento yo no podía ser líder de una organización Ok, sí, en el 2000. sí. No puedo decir lo mismo hoy y la vida me lo ha demostrado. Pero si volteo la vista atrás y recuerdo quién era yo en ese entonces, la prueba tenía razón. Sí, sí, porque estaba evaluando lo que tú creías en ese momento, cómo te percibías y cómo te proyectabas. Más sin embargo, a lo mejor las demás personas no te estaban analizando como tú te proyectabas, ¿no? Que resultamente suele suceder y lo hablamos a lo mejor cuando no sabes, y ya teníamos esa frase, no sabíamos lo que éramos, pero ya éramos lo que somos. Exacto, exacto, porque la prueba era sistemática, la prueba hablaba sobre toma de decisiones, la prueba hablaba sobre habilidades, etcétera, cosas que evalúan las pruebas. Pero también por otro lado, puedo decir que en aquellos años ejercía yo un cierto tipo de liderazgo, no Sí. proactivo, no productivo, pero que sí movilizaba masas. Claro, definitivamente. Bueno, hablando de esa prueba, aquí lo importante es precisamente entender que ciertas pruebas psicológicas, incluso por eso se aplican después de un tiempo, el test retest. ¿Por qué? Porque obviamente la personalidad no es como tal estática, o sea, la vamos desarrollando, la vamos fortaleciendo, sobre todo el carácter, a partir de qué, pues de los retos diarios que vamos teniendo, ¿no? Entonces, por eso, pues obviamente en ese momento a lo mejor eh, arrojaba esos datos, pero no era que en realidad no tuvieras la capacidad o el potencial, ¿no? Claro, y que también te hace pensar otra cosa, hablando del sí mismo, hablando de la persona. ¿Qué hubiese pasado? A veces me pregunto, ¿qué hubiese pasado si yo le hubiera creído a la prueba? Si yo no fuera rebelde, si yo no dudara de las cosas y me hubiera quedado fijo con esa idea o esa mentalidad fija de decir, es que tú no puedes, porque Pues, algo, una es que, estructura dice que y no. a ver, y no te voy a evidenciar solamente a ti, me voy a evidenciar también yo a mí. O sea, la realidad es que sí nos creíamos gran parte de eso, ¿no? O sea, ¿por qué? Pues porque obviamente, y no solamente por esa prueba, por el resultado de esa prueba, sino muchas veces culturalmente, por quien te rodea, por quien pues te reafirma cuestiones que a veces son hasta simplemente desde una perspectiva, si me permites el concepto, pero envidioso, ¿no? O sea,
no, pues si yo le digo se la va a creer o sí veo que tiene potencial, pero pues mejor no. Y está a veces desde el primer círculo, que es la propia familia, ¿no? La familia cercana, a veces son los primeros que pueden ir limitando esa capacidad, ¿no? Exacto, exacto. Esta connotación que hablas acerca de los detractores que merman o estas voces que te dicen lo que puedes o no puedes hacer, te van generando un sesgo respecto de tu toma de decisiones y también en el entendimiento de lo que tú quieres ser realmente. Eh, 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 por ejemplo, igual, si nos vamos a la misma época en la que estoy mencionando, por ahí del año 2000, más o menos, recuerdo, por ejemplo, que tú dirigías un equipo de fútbol y además pertenecías a un grupo estudiantil que también era un ejercicio de liderazgo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, perdón que te interrumpa. O sea, la realidad es que no se buscaba en ese momento ser líder. La realidad es de que yo hacía lo que me gustaba. O sea, ese liderazgo que en algún momento se dio fue por el gusto hacia el deporte, o sea, por ejemplo, hacer un torneo, hacer selecciones. Entonces, cuando te das cuenta que haces lo que te gusta, ¿no? Porque lo que me gustaba era crear ese torneo, este, cuando te das cuenta ya estabas al frente y tú ibas manejando la pauta del resto de las personas, ¿no? Es que ese es el punto, hacer algo con pasión, hacer Sí. algo porque te gusta, porque te nace. No Creo, porque creo quieras que, estar al frente y mandar. y ese punto es importante porque aquí marca una diferencia y estamos llegando a un punto entre autoridad y Ujú, poder. ujú. Si, Sí, si sí, si tu objetivo es el poder, híjole, te va a envenenar, hay que tener cuidado con el poder. claro. Hablaba yo hace poco, y precisamente lo compartió una persona que tiene poder, y hablábamos de otra persona que le dieron tantito poder, y yo lo decía, o sea, creo que es una frase de este personaje, se me escapó ahorita su nombre, que hace Hannibal Lecter, el autor, el actor, que ¿Ok? escribe, ¿no? Las palabras sobre poder y dice, dale, pues si quieres de verdad conocer a una persona, dale poder. Sí, Anthony Hopkins, Ujú, ujú, el ujú. actor. Sin palabras más, palabras menos que escribe, pero en resumen es, si quieres de verdad conocer a una persona, dale un poco de poder o dale poder y actuará como realmente es, ¿no? Y en este punto me pongo a pensar un poco en qué es lo que realmente produce tiranos en el poder, la ambición o el miedo de perder ese poder. Yo te podría decir que puede ser a nivel personal, sí, esa ambición, pero a veces esa ambición en sentido personal tal vez no es negativo. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú entiendes que con ese poder puedes hacer el bien para los demás, pero a veces crees que necesitas más para poder hacer más bien. O sea, no necesariamente tiene que ser en un sentido negativo. Ajá. Más sin Ujú. embargo, cuando no entiendes la responsabilidad de ese poder y el efecto que puede tener sobre los demás, entonces ya estás diciendo mayor capacidad sin saber la responsabilidad, ¿no? Y que puede, hablábamos hace ratito, de tener efectos colaterales, porque a final de cuentas, cada decisión no siempre va a resultar para todos bien, ¿no? Y entonces, eso es, hablamos de la responsabilidad, incluso algo de lo que es incómodo, que es el tema central, que estaremos, ya saben cómo llegamos o saltamos del tema, pero algo que es incómodo es cuando sabes que si tomas una decisión, a lo mejor puedes tomar una decisión que el 75% va a ser positivo para el grupo, pero va a existir un 25%, y eso hablándolo estadísticamente puede ser mayor o menor, pero no puede ser completamente benéfica la decisión. Va a haber algo en lo que va a afectar o a alguien del grupo que puede afectar. Entonces, ahí estaríamos hablando ya del primer punto. Tú lo mencionabas, o sea, querer más poder, sí, hay veces que quieres más poder para poder tener pues mayor impacto en tus decisiones, pero
Cuando falta esa responsabilidad de saber que tu decisión sí o sí, también mínimo o mayor, va a afectar a alguien, es cuando entonces empieza la incomodidad para los otros y para ti mismo como líder o como jefe. Ok, me gusta la perspectiva de aspirar a más poder para tener un mayor tramo de control y Ujú. poder permear este rango de autoridad, esta jerarquía en más personas para hacer un bien. Eh, um, por otro lado, estoy procesando la idea de ese 75-25 de las decisiones tomadas y lo voy a citar en un ejemplo que justo operó y puedo hablar en meses de marzo a julio y a partir de mañana, que ya conté yo agosto, va a cambiar. Y lo cito como una experiencia personal. Todo empieza con un día que amanezco de buenas, vi el cielo muy azul, vi el horizonte muy positivo y escogí una frase cualquiera que me encontré en internet, la publiqué en el grupo de trabajo y les pedía a los integrantes del equipo que hicieran 5 agradecimientos en la semana, uno por cada día, y después que me compartieran el sábado cómo se habían sentido. Ok, esto me lleva a lo siguiente. Empezamos por ahí, después empecé a enfocar estos mensajes motivacionales entre lecturas, entre frases, después lo llevé hacia un sentido de cultura y filosofía institucional, y después me topé con una pared donde alguien me dijo la siguiente frase: la motivación sin una estrategia no sirve absolutamente de nada. Ujú. Tardé en procesar la información, seguí avanzando, pero me di cuenta de que al principio el primer impacto fue un impacto al 80% en positivo, poco a poco fue disminuyendo, 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 hasta, podría decir, tal vez un círculo íntimo de un 25% de impacto positivo versus un 75% de impacto, vamos a decir neutro, no puedo decir negativo porque no lo sé. Voy a decir impacto neutro. Dejaron de reaccionar. Eh, esto me causó mucho sentido con esta frase de que la motivación sin estrategia no sirve absolutamente de nada. Ujú. Eh, a veces tú como líder tomas decisiones bajo la especulación y tu propia óptica de qué es lo mejor para el equipo, Claro. pero no consideras las voces de lo que para ellos representa lo mejor o qué es lo que ellos quieren. Ujú. Sí, porque a veces hay ocasiones en las cuales es pertinente poder escucharles. Hay ocasiones en las que no es pertinente porque entonces si las escuchas nunca vas a llegar a una decisión, porque a final de cuentas cada quien va a tener una perspectiva diferente y entonces si pones en la opinión va a ser más complicado. E incluso ya desde que das esa cuestión de, a ver, ¿qué opinan? Y a partir de lo que opinan vamos a tomar una decisión, puede que ya posiblemente llegues a una solución, pero cuando dices, ah, pues entonces ¿para qué me preguntó? Ya viene la incomodidad. A cuando tú hayas dado, esto es así, y como no le pediste a lo mejor el punto de vista, bueno, ok, pues es el jefe, no es el líder. Y a lo mejor ya no hubo tanta incomodidad a cuando le preguntaste, pero se siente no escuchado. Y que nos hace regresar precisamente a este punto de mm, la tiranía, el ejercicio del poder, Ujú. el, el tener más poder o incluso el perder el poder. Digo, aquí haciendo un salto abrupto a la historia para eh, que no nos extrañen que de repente somos muy dispersos.
Mm, mientras hablabas de este punto, me acordaba de El Señor de los Anillos y a grosso modo, ¿por qué el anillo lo tienen los hobbits? Porque son personas de buen corazón. Sin relativamente. embargo, sin embargo, uno de ellos, Smigol, cayó en la tentación y ¿Mm? la tentación, pues tal vez no va a llegar al rango de, este, pues de estar en contra de su naturaleza. Sin embargo, ese anillo, el anillo de poder, representa ese objeto tan valioso que se convierte en único para ti y que no quieres soltar. Claro. Y no fue solamente él, o sea, él llegó hasta modificarse como ser, ¿no? Pero la realidad es que todos los que lo cargaban llegaban a esa situación. Y podríamos hablar de ese anillo, pues como parte de ese poder que puede tener el jefe y el líder, ¿no? Es una El gran carga. precioso, el Sí, es una precioso, gran carga. sí. Es una gran carga. Y súmale a eso la incomodidad de ser jefe o ser líder, la incomodidad que te causa cuando no sabes si es adulación o es respeto lo que te van a mencionar tus cercanos. Sí, el círculo íntimo. Ujú. Sí, sí, cuando no puedes realmente diferenciar si lo hacen por una forma de manipularte porque saben que tienes el poder o lo hacen porque realmente hay un respeto y una admiración hacia el trabajo que tú estás haciendo. Incluso si te evitan, porque aquí lo estamos llevando hacia la parte positiva, la parte del acercamiento. Hay gente que tiene cordialidad, que es amable, que se acerca contigo, pero hay gente que también por respeto te evita Sí, 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 sí. y también Entonces, tienen pues una opinión. sí, aunque precisamente repito, esa parte de hablar de esa incomodidad es que tal vez esa opinión que te vayan a dar cause incomodidad dentro de tu ego. Por supuesto, por supuesto. Y Porque, aquí llegaste a un punto, perdón. sí, Eh, p- Por ejemplo, aunque dentro del plan ya estaba cambiar la dirección en el mes de agosto, precisamente a finales del mes de julio, una persona se acercó conmigo, tuvo el valor de decirme lo que era su percepción ujú, respecto de ese modelo que yo menciono ujú. y la poca efectividad que le encontraba o el sinsentido que le encontraba. Y me lo dijo, no es a título personal, a mí me encanta lo que está pasando, pero alrededor no lo están tomando bien. Claro, Y y te pega en el ego. ¿por qué? Porque son cambios y los cambios siempre van a causar ruido, porque los cambios sabemos que nos van a modificar nuestra cotidianidad, de la cual aparentemente pues es cómoda, ¿no? O sea, ¿para qué le movemos si así estamos bien? ¿Qué puede suceder? ¡Ay, qué esfuerzo! Entonces, lógicamente, cualquier cambio representa incluso hasta un proceso de pérdida, ¿no? O sea, de pérdida de ese estatus de equilibrio tal vez que se pensaba tener. Ahora, obviamente, hasta que ya se vean los resultados, pues entonces entenderemos por qué del cambio, pero como obviamente no vamos a ver resultados en la preparación o durante el proceso del cambio, pues por eso entonces viene esa parte incómoda de hacia el líder, ¿no? De, ay, este siempre quiere moverle cosas. Y curiosamente, pues sería una característica que sabemos que es de, no sé por qué, pero es como, le cuento a algunas personas también del equipo de trabajo que tengo el gusto de colaborar, y les digo pues, que a veces en la noche cuando uno no tiene nada que hacer y no tiene sueño, empezamos a ver qué le vamos a mover ahí al asunto, ¿no? Y ahí salen ideas y entonces dicen, ¿sabe qué? No, ya, bueno, no, ya mejor duerma tranquilo porque nomás le anda viendo a ver qué sale, ¿no? Sí, es cierto. Me da risa porque es cierto, amigo. Es cierto, cierto, cierto.
Estamos, creo que dejando muy claro el tema de la jefatura como ese rango de autoridad y jerarquía. O Ujú. sea, y veámoslo en ejemplos muy elementales. También no asumiéndonos como tal, pero tú lo dijiste hace un momento, tienes que ser líder y tienes que ser jefe, tienes que tener autoridad y tienes que tener gestión. ¿Quiénes son los jefes? Por ejemplo, el más elemental y todos los que pasamos por una formación académica lo vivimos. El jefe de grupo. En los grupos escolares, el jefe de grupo, de verdad, mis respetos, hay jefes de grupo que se han convertido en grandes líderes y que a lo mejor se aventaron toda su generación, desde la primaria, la secundaria, la prepa, la universidad, siendo el jefe de grupo. Y traen unas habilidades bárbaras donde tú le decías, a ver, muchacho, muchacha, quiero esto, 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 proactivo. Bueno, se llevaban de viaje, yo conocí a algunos, se llevaban de viaje a su generación en el fin de curso. A ese nivel lo llevaban. Sí, Y claro. velaban por el equipo y se morían en la raya, ¿no? Eh, vamos, esta parte de la jerarquía o la autoridad tiene que tener una utilidad práctica. Y esa utilidad práctica, si lo vemos desde lo cotidiano, pues es tal vez para la mejora en tu casa, ¿no? En la colonia, en el predio donde habitas, el jefe de la manzana, el jefe de seguridad, de los equipos, de los vecinos vigilantes, el delegado, pone cualquier estatuto político, el en una organización debe de haber un jefe, por supuesto, que es el que ejerce la autoridad, el rango, etcétera. Todo eso es incómodo, sí, por supuesto, porque fíjate, aquí voy a revelar un dato importante. Para mí en lo personal, que jamás me tocó ser jefe de grupo de nada, era súper cómodo nada más darle mis 5 pesos de las Sí, copias a a mí aquel igual, a mí igual. y que se fuera, ¿no? Sí, y era el que llamaban y pues sí, no, de hecho nunca me interesó ser jefe de grupo. O sea, la realidad es que andaba yo pensando en otras cosas, ¿no? Pero como te Sí, decía, en esas otras cosas, curiosamente, al hacerlo por gusto, terminaste representando a personas. O sea, sí, terminaste estando al frente de las personas. Hay otra parte, perdón que así lo tomemos porque, pues repito, no van surgiendo las ideas y las líneas. Hay otra parte que hablando de la incomodidad, del cómo puede uno ser incómodo, y no me refiero al ya al momento que eres jefe o líder, sino cuando vas descubriendo que lo eres y todavía ni siquiera lo sabes. En semanas pasadas que hablábamos de este tema, recuerdo que mis primeras reuniones de docentes, ¿no? La realidad es que yo tendría por ahí de 22 años, 23 años, y bueno, era obviamente el docente más joven. Pero entonces cuando había la reunión de docentes y a lo mejor la mayoría me llevaba por lo menos 10 años, 15 años, 20 años, este, y obviamente también esos años de experiencia, sentía una incomodidad de no participar. A veces me decía yo así, no, 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 cállate, 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 no, no, no opines, no opines, no opines, pero no podía yo. No podía yo y decían algo y yo decía, no, es que así podría ser mejor así, o de esta forma, ¿no? Y obviamente el resto de los integrantes de esas reuniones, pues casi, casi como decían, no sé, ¿tú qué dices, chamaco? O sea, ¿tú qué sabes, no? Pero yo me sentí incómodo quedarme callado en ese momento. Y para las personas era incómodo porque algo que aparentemente ya estaba bien, pues mis participaciones decían que no estaba bien. Entonces, tanto yo me sentí incómodo el quedarme callado, como a las personas le era incómodo, pues hasta cierto punto evidenciar que se podían mejorar a veces procesos, ¿no? al respecto, igual tengo una anécdota. Empecé muy a temprana edad a dar clases. Ujú, ujú. Y tal vez esta juventud, comparto contigo la parte idealista. Yo era un poco más reservado en las juntas, casi no participaba. Creo que eso me ha caracterizado mucho. Pero con mis alumnos era muy extrovertido. Y tú sabes, somos psicólogos y de los psicólogos
En el cliché lo que se espera de nosotros es que hagamos dinámicas de grupos o como le quieran llamar. Bueno, la anécdota va sobre lo siguiente. En la escuela donde yo trabajaba, la primera escuela donde trabajaba, tenía yo de compañera a una ingeniero civil buenísima para las matemáticas, una señora eminencia de mucha autoridad, de mucho rango, de mucha jerarquía. Yo la respetaba y la admiraba porque aparte en sus aportaciones en las juntas se me hacía bastante elocuente la señora y se me hizo bastante curioso una vez que, bueno, no una vez, más bien cada vez de que yo hacía mis ejercicios, mis dinámicas de grupo y bajábamos la escalera y volteaba yo hacia arriba y la veía observándonos. Yo pensaba que le incomodaba, ¿me entiendes? A lo mejor como que en mi lógica, sé yo, ay, pues no hagan tanto ruido porque ya se asomó la Inge, vamos a bajar un poquito la voz porque seguramente estamos interrumpiendo la clase de la Inge. Bueno, pasó. Yo creo que pasaría 1 o 2 años de eso, que yo veía que la Inge nos observaba y se quedaba atentamente viendo lo que hacíamos, ya que entablé una relación de amistad con él. Hoy en día le mando un saludo a la ingeniera Imelda, una muy buena amiga, trabaja en la Politécnica de Tulancingo. Un buen día se me acerca y me dice, oiga maestro, ¿desde hace cuánto tengo ganas de preguntarle y que me dé unas recomendaciones para hacer una dinámica de grupos con mis muchachos? Ujú. Ya, caray, me quedé pero sorprendido, ¿no? Así como de, ¿es en serio que la Inge me está preguntando a mí una estrategia didáctica para trabajar? Claro. Ay, dices que usted hace cosas bien bonitas y yo me quedo viendo cómo trabajan y cómo tiene a sus muchachos. Y así como, me quiero volver chango, ¿no? O sea, es esa incomodidad, ¿no? Sí, sí, Indirecta. sí. Sí, sí, de alguna forma, y también tiene que ir ligada con esa parte del no creértela, o sea, del no creértela, que hablamos de ese síndrome del impostor, ¿no? Que también hay que saber cómo no es completamente negativo, no te ayuda. O sea, también te ayuda para que no te la termines creyendo y el ego no te coma. Por ahí tienen algunas participaciones, no sé si gustas leerlas. Saludos, participaciones y digo, ya que el domingo a veces es complicado que alguien esté, pero sí está. Sí, hay gente, hasta me dan Sí, ganas sí. de picar de ahí para que se sumen a la... ¿Ves que esta cosa deja que se mueva? Ay, mira, por aquí Jonathan 249 mandó muchos saludos. Perdón, Jonathan, si te ignoramos vilmente, pero somos un poco neófitos en este menester. Ahorita no sé qué le estoy moviendo. Ok, bueno, Jonathan mandó muchos saludos. Jeremy Paulino también. Arisa Estivali, igual vamos a ponerle por aquí saludar. Laura, pero, ay, ¿qué estoy haciendo? Disculpen ustedes, estoy conociendo esta aplicación. Ros.ig. Saludos, Carlitos. Bendiciones desde Pachuca de Soto. Mira nada más tu paisana, amigo. Órale. Luego, saluditos. Arisa Estivali. Creo que depende mucho más de cómo lo dices que de qué dices o que te Oh. valga lo que los demás opinan. Si Oh. los problemas existen es porque la gente no está dando los pasos necesarios para evolucionar. Mm, híjole, es que son diferentes líneas. O sea, son diferentes líneas. En efecto, estamos hablando de la incomodidad que puedes causar, pero incluso el discurso tiene que ser empático, ¿no? Y obviamente la comunicación el objetivo de la comunicación es que el mensaje llegue al receptor, ¿no? Entonces, hablábamos de esa incomodidad, porque obviamente estás buscando que haya un cambio de la persona. O sea, por eso le causa incomodidad. Pero si tú te cierras a únicamente es lo que yo digo, pues entonces ya no estás siendo su líder. Estás hablando de un autoritarismo. Ahora, la responsabilidad del líder es precisamente cuando tienes un equipo de trabajo,
es el ver por la persona desde afuera de la persona, pero es por el bien de la persona, no por el bien tuyo. Porque a veces el líder, pues es el primero que va a estar al frente y lo podemos ver en las películas, ¿no? El líder es el primero que está a recibir los balazos, los espadazos, ¿no? Pero atrás vienen todos. Y tú sabes que si no estuviste al frente, los demás no te van a seguir. Me pasaba algo curioso cuando daba yo clase de educación física y entonces estaba como ahorita días lluviosos y una ocasión les dije a los chicos, está lloviendo, está el campo está enlodado completamente, vamos a ver una peli, ¿no? Y entonces los chicos bien inquietos de bachillerato, pues ya sabrán, no quisieron ver la peli. Les dije, ok, no quisieron ver la peli. Bueno, pues entonces vamos a salir a dar vueltas al campo. Y todos, no, ¿cómo cree? Les digo, sí, y el primero voy a ser yo. Y atrás venían ellos, ¿no? Entonces, precisamente tiene que ver con esa parte de, aunque es incómodo para el grupo, pero tú estás poniéndote al frente, diciendo, miren, yo también estoy sufriendo, pero hay que hacerlo, ¿no? Porque los cambios, ya lo decíamos, o sea, no siempre van a ser cómodos al principio. Y entonces, precisamente, ahorita que decía, sí, tiene que ser, pero es, si el equipo le vale, no, o sea, de entrada tú estás para el equipo, no estás por ti. Si no, entonces, pues no eres líder, eres nada más líder de ti mismo, de tu vida, pero no de un equipo de trabajo. Sí, pensar en los demás y pensar en la empatía, eso es importante. Eh, um, híjole, es que aquí estás abriendo un camino que no sé no sé qué tan conveniente sea Pantanoso. tocarlo. Exacto, no sé qué tan conveniente sea meterlo en este episodio o llevarlo al siguiente. Solamente lo voy a poner de manifiesto. Eh, las intenciones del líder. ¿Y por qué lo pongo de manifiesto? ¿Qué pretendes cuando quieres ejercer tu liderazgo? ¿Hacia dónde lo quieres llevar? No vamos a responder esa pregunta ahorita. Creo que ya le dimos título al siguiente psicódromo de la próxima semana. Pero lo que sí vamos a retomar, regresando a esta cuestión de ser la persona que inicia y que cierra un proceso, totalmente de acuerdo contigo, amigo. Hay algo que alguna vez escuché en algún lugar y después lo utilicé como una frase propia para poder expresar qué es el liderazgo. Y decía yo, y yo lo repito, el líder es la persona que llega y enciende la luz y es la persona que apaga la luz al salir. Em, metafóricamente hablando, lo podemos llevar precisamente a esto. Si está lloviendo y la gente no quiere salir, pues la persona que es el guía, que es el líder, va para adelante. Y aquí recuerdo una anécdota igual muy bonita de cuando pertenecía yo al honorable grupo de Boy Scouts, que no por algunos Boy Scouts expulsados del paraíso voy a echar por debajo el movimiento. Este, alguna vez, estando en ese grupo, eh, me hicieron algo que le llamaron la prueba de valor. ¿Y qué era la Ajá. dichosa prueba de valor? En la noche, antes de dormir, hacíamos la fogata, cocinábamos algunas salchichas, platicábamos de historias. Estas historias regularmente se tornaban en historias de terror. Estas historias de terror tenían que ver con bosques y tenían que ver con elementos bastante tangibles. Tangibles de acuerdo al entorno en el que nos encontrábamos. Luego, al guía del grupo se le ocurría que hiciéramos un recorrido nocturno. Para ese recorrido nocturno nos daban una lámpara que escasos 10 metros adelante se apagaba porque las pilas ya estaban bastante gastadas, traía su contrabajos unos cerillos y aún así tenías que avanzar. La persona, en este caso yo, que me tocó esa dichosa prueba de valor, iba yo al frente de la línea del equipo sin saber qué había, sin entender qué es lo que me iba a enfrentar y a riesgo
de caerme, de lastimarme o de que se cayeran los otros. Una Claro. responsabilidad enorme que me pusieron al frente. Además, en el camino te iban agarrando manos, te iban molestando, te iban haciendo ruidos. Y fue maravilloso para mí que al final del camino, después de llevar con bien a mi línea, me entregaron mi pañoleta. Me dijeron, tenga usted, señor, ustedes a partir de ahora Boy Scout. Fíjate que ahorita sabes por qué me da tanta risa. Porque cuando estuve por primera vez de directivo en una preparatoria, se nos ocurre y llevarnos a la escuela y con los profesores a Chapultepec. Entonces ya los chicos andaban ahí y los profesores, no, vamos a entrar a la casa del terror, ¿no? Entramos a la casa del terror y te recibía un cuate ahí con su túnica y todo, ¡ay! Y todo, ¿no? Entonces, pues todos así, ¡ay! Para atrás y yo cometí el error, no sé, de así inmutable, así de, ¡ah, no, man! ¡Tú! ¡Pasa hasta el frente! O sea, y en efecto, o sea, era estar al frente y era el que no sabías, o sea, era el primero que iba a recibir la sorpresa del camino. Y también esa parte tiene que ver con liderazgo y con ser el jefe, ¿no? O sea, porque eres el primero que recibe los cocotazos, o a veces el halago, o a veces la sorpresa, ¿no? Y sí, o sea, ¿por qué? Pues porque desde el momento muestras, o sea, esa parte que percibieron de ti, dices, ah, ok, este es el que no se nos va a echar para atrás, es el que es el que va a poder estar, pues llevando ese grupo. Y como tú ahorita lo mencionabas, ¿no? O sea, tal vez a veces ni siquiera tú tenías la intención de estar ahí, pero te Exacto. identificaron y dijeron, tiene la capacidad, vas para allá. Y estás llegando aquí a un punto precisamente, no sé si vas a tener transmisión a las 8. ¿Sí vas a tener? Sí, 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 sí. Ok, nos quedan Y 2 que por minutos. cierto, si no tienes nada que hacer, pues nos cambiamos a allá porque hoy vamos a hablar de efectos en la educación de la psicológicos de la pandemia, pero bueno, no te Va, comprometo en vivo. nada más, nada Está más nada más me cambio la camisa como Clark Kent. Ok, antes de que se me vaya, tenemos 2 minutos. Sí, 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 échale. Importante, lo que lo voy a cerrar con esta frase y yo creo que también nos va a dar para dejar en ascuas a la gente que nos está viendo. No, y quien nos está escribiendo, también vamos a leer y obviamente pues la participación es súper importante y también sus puntos de vista son súper importantes porque al final de cuentas pues hablamos a partir no tanto de una teoría, estamos hablando pues de las experiencias que hemos tenido y de cómo nos han ido forjando o nos ha tocado ser forjados, ¿no? Exactamente. Entonces, lo voy a cerrar aquí. ¿Por qué los jefes necesitan ser incómodos para ser líderes? Por la sencilla razón de que a veces las personas no logran ver lo que son, lo que son realmente. Tú lo dijiste, ya éramos lo que somos, pero aún no lo sabíamos. Alguien los puso en ese estatus de incomodidad, les dio esa jerarquía, ese poder, ese rango, y ya les tocó a ellos descubrir si pueden o no pueden. Así es. Entonces, ¿alguien confió en nosotros alguna vez? Tal vez Sí, nosotros mismos no teníamos esa facultad de ver o de vernos. Nos pusieron incómodos, nos sacaron de la zona de confort, estábamos bien Agustín ahí echaditos en nuestras laureles sí, y nos dio la oportunidad o de reventar o de detonarnos. Y elegimos el camino difícil, porque ese es el bueno, eso es lo que te lleva hacia el liderazgo, irte por el camino difícil, por la oscuridad. claro, adaptándote a la oscuridad. Adaptándote a la oscuridad. Bueno, pues este es el episodio número 1, ¿por qué los jefes necesitan ser incómodos para ser líderes de Psicódromo? Nos vemos la próxima semana y poco a poco estaremos descubriendo esta saga. Gracias.